Saludos familia beisbolera, les habla Luis Gilberto, es un placer iniciar esta segunda transmisión de su programa con los que saben. Hoy hablaremos acerca de la previa del equipo de los Diablos Rojos del México, que está de aniversario y esperemos que después de esta pandemia pues pronto podamos regresar a volver a disfrutar del béisbol. Y para esto tenemos invitados de lujo, ustedes los conocen, son los encargados de llevar la mejor información del rey de los deportes, también de los Diablos Rojos del México. Y pues les presento nada más y nada menos que a una gran amiga, una persona que admiro demasiado, a mi queridísima amiga Caro García. Caro, un fuerte abrazo. Hola, mi queridísimo Luis, pues la verdad muy honrada con tu invitación, sin lugar a duda un momento muy importante para poder platicar con tres caballeros, como bien dices, que saben de pelota, de esta previa escarlata y sobre todo, digo, hablar de béisbol siempre es un buen momento, ¿no? Entonces muchísimas gracias por tu invitación. Gracias, Caro. Ahora nos conectamos con Carlos Alberto Fernández, quien es cronista del equipo. Carlos, un fuerte abrazo, gracias por tomar esta llamada. Gracias Luis por la invitación, Caro, un placer saludarte, aunque sea a la distancia, me da gusto verlos nuevamente y pues listos para platicar de este mundo apasionante del béisbol y sobre todo pues de los Diablos Rojos del México. Excelente, bueno, nos falta el tercero en el orden, pero ahí está arreglando un pequeño problemita técnico, ya lo tenemos con nosotros. Mi queridísimo Irving, y tiene desconectado el audio. Estaba terminando de peinar, estaba terminando de de quitarme el uniforme de la cuarentena, pero ya, pues también, como dijeron todos, pues siempre un gusto, y aparte yo creo que lo mejor es que pues al final de cuentas nos conocemos tanto que pues al final es hablar con amigos, o sea, exacto. Claro. Creo que es de las mejores cosas que uno puede hacer, y aparte pues obviamente hablar de béisbol. Claro, Irving, bueno, para quien no conozca quizá Irving, porque yo sé que este muchacho, igual que los dos invitados demás, son unos caballos en cuanto al béisbol. Él colabora para la página Séptima Entrada, es web editor, reportero, todólogo como los invitados que están aquí. Y pues nada, agradecerles que hayan tomado nuevamente esta invitación y vamos a iniciar con esta previa de los Diablos Rojos del México, que sin duda vamos a pasar por Sergio Omar Gastelum por unos momentos. Pero antes de iniciar en este pequeño debate, pequeño line-up, quisiera hacerles una pregunta para entrar en un poco de humor. Caro, mande. Si hubieras jugado profesionalmente, ¿qué posición y a quién le quitarías el orden al bat de los Diablos? Jesús. Pues mira, creo que los tres caballeros que están aquí presentes me han visto jugar, lo han visto y sí, creo que sus sonrisas lo dicen todo. Así como quitarle un bat a alguno de los caballos de Diablos, no creo, pero que podría ser el intento, no sé, yo me colocaría en un noveno al bat, creo que sería muy, muy decente de mi parte y sobre todo con clases muy intensivas. Mi queridísimo Irving. ¿Yo a quién le podría quitar el bat? Yo creo que a Carlos Figueroa, fácil, ¿eh? Que por cierto tiene la misma velocidad, ¿eh? Velocidad, porcentaje de envasado. Parece. Y aparte, pues, digo, es mi gemelo, no lo ha querido reconocer, pero él sabe que le podría quitar ese primer puesto. ¿Es tu hermano de Hermosillo que no conocías? Así es. Carlos Alberto Fernández, ¿a quién le quitarías la chamba? No, pues está difícil, amigo. La verdad es que creo que para batear o jugar en Diablo está muy cañón. Yo preferiría ser pitcher, quizá. Lanzador. Muy bien. Ahí en el juego de medios, varias rectas aún de 90 yo le millas. A Carlos en ese juego de medios. Le rompiste el digo, ya como el de la honra, ¿no? Bueno, es que Carlos anduvo intratable en ese juego de medios. Ya estuvo, fue una bonita experiencia antes de culminar el año. Pues bueno, vamos a iniciar con esta previa de line-up de los Diablos, no sin hablar primero de la adquisición, bueno, de la responsabilidad que tendrá Sergio Omar Gastelum de tomar las riendas del equipo con los Diablos, un pelotero que fue campeón con el equipo en 2014. Irving,
tus opiniones de la llegada de este manager. Pues a mi gusto, digo, tal vez analizándolo no tan específicamente hacia Diablos, sino por todo el trabajo que ha hecho el Güero en la pelota mexicana, no solo con Guerreros el año pasado y con los Yaquis. Nosotros lo comentábamos acá en Séptima Entrada, es el manager más ganador en las dos ligas mexicanas. O sea, llega con un estandarte alto y al final de cuentas, pues me imagino que también por ahí habrá tomado el rumbo la decisión de la directiva para contratar a Sergio Margastelum, aparte de que pues ya era un conocido de la casa, ¿no? Que eso, claro, justamente con el campeonato de 2014, pues te da ciertas facilidades, pero yo creo, y aparte él mismo lo sabe, que tiene la responsabilidad de volver a poner a los Diablos en los primeros planos, y así lo ha dicho. Caro, continuamos. Sin lugar a duda, una noticia muy buena, sobre todo porque Sergio Margastelum creo que es de esos jugadores de los muy contados que pueden dar esa transición precisamente de pelotero a manager y con buenos resultados. Tiene un estilo de juego muy, muy propio y sobre todo con muchísimo carácter. Cuando tú llegas a dirigir a un equipo de la talla de Diablos Rojos del México, cuando sabes que todo el line-up, todo el roster va a estar lleno de grandes estrellas, de nombres importantes, de peloteros con muchísima experiencia, tanto en ligas nacionales como en ligas internacionales, muchos de ellos ya, ahorita que hablemos de los refuerzos, que vienen precisamente también ya con ese fondo, ya con equipos de grandes ligas. Para mí creo que es una noticia bastante buena, que la llegada de Sergio Margastelum, un manager que la verdad de manera personal me gusta mucho su estilo, me gusta la forma en la que dirige, un manager de respuestas rápidas, de acciones rápidas y sobre todo que se preocupa mucho por analizar cada uno de sus elementos, sobre todo en cuestión de picheo, que creo que es algo que ya venían sobre todo batallando un poquito en las últimas postemporadas, ¿no? Entonces para mí creo que es una gran responsabilidad, sí, pero también una buena noticia. Excelente, 2 puntos. Carlos Alberto Fernández. Pues mira, Sergio llega con ni más ni menos el nombramiento de 2 temporadas consecutivas como el manager del año en la Liga del Pacífico. Con el equipo de Guerreros de Oaxaca llegó a ser ya subcampeón en la Liga Mexicana de Béisbol. Creo que ha tenido temporadas muy exitosas en muy poco tiempo. Es un manager joven. De hecho, algunos de los jugadores quizá todavía compartieron con él el clubhouse como jugador y ahora les va a tocar dirigirlos. Pero creo que Sergio algo que tiene es la mentalidad, la disciplina y sus ganas de trabajar. Creo que eso es algo que lo ha caracterizado y le ha ayudado a llegar a ser un manager exitoso en tan poco tiempo, y creo que a los Diablos Rojos les sienta bien un poco la disciplina y la exigencia. Platicando con Sergio me decía que él les va a pedir a todos los jugadores que se partan en el alma del campo, que él se va a entregar por ellos, pero que los jugadores se tienen que entregar por el equipo, por la afición y por la directiva. Que aparte, yo quiero hacer un pequeño comentario ahí sobre eso último que decía Carlos, porque justamente esa es la mentalidad que ha manejado Sergio, por lo menos desde que lo he escuchado en los últimos meses en Diablos, en que justo él como que tiene una perspectiva de tal vez hay alguien ahí en la tribuna que es la primera vez que viene al parque, haz que su boleto valga la pena. Exactamente, sí, de hecho así lo maneja Sergio. Él dice, no puede estar el estadio vacío, pero por una persona que esté en el estadio y sea la primera vez que vaya, que se lleve un gran sabor de boca de ver jugar a los Diablos. Así es, él sabe de la magnitud y de la responsabilidad de llevar un equipo como lo es Diablos Rojos, y bueno, su currículum lo avala. Acaba de mencionar Riven que tuvo ya incluso esa final que contra los Sultanes, que perdió con los Guerreros. Bueno, un equipo como Guerreros jamás se le menosprecia, pero sí fue como la sorpresa, eliminó de una forma también muy peleada a Diablos, y ahora él seguro tendrá su revancha con el equipo. Ahora, ha llegado el momento de analizar este posible line-up. Con las llegadas de varios refuerzos, uno de los más importantes me parece son los 2 mexicanos, Julián Ornelas. Creo que se va a reencontrar con él mismo. Viene de tener una gran temporada con los Guerreros, pero Caro, el primero en el orden y inamovible sigue siendo Carlos Figueroa. Háblanos un poco de lo mucho que sabemos de este pelotero. Por supuesto que sí, digo, es muy interesante los puntos que mencionan, ¿no? Si llegan refuerzos
importantes, con muchísima juventud, pero también ya con esa experiencia que tienen, varios de ellos que los conocimos en Liga Invernal Mexicana, pero que por supuesto ya encontraron una madurez en Liga Mexicana de Béisbol con los bélicos. En el caso de Carlos Figueroa, coincido, la saeta de Hermosillo creo que es el primero en el orden de los Diablos Rojos del México, con marcas ya importantes, con esos robos de base, con esa táctica, esa estrategia también que ya la tiene definida, ¿no? Al momento de acortar en fracción de segundos el bat para hacer esos toques de pelota que sorprende, ¿no? A pesar de que sabemos que es un jugador con muchísima velocidad y que vemos de inmediato cómo se mueven cada uno de los elementos del infield, pero siempre logra sorprender precisamente con toda esa velocidad y versatilidad que tiene. La temporada anterior, con un récord importante para el equipo, para la organización, con 62 carreras producidas, un récord para un primero en el orden, en el caso del México, ¿no? Entonces, hablar de Carlos Figueroa sí tiene que ser el primero en el orden, y hablas de un bat que va a hacer todo por envasarse, lo que sea, no importa cómo lo logre, pero va a pelear por ello. Que aparte, Claro que sí. yo quiero agregar que creo que justo ese es uno de los puntos que hace de Carlos Figueroa un dolor de cabeza, porque no sabes si te va a tocar la bola con ese toque de bola tan característico que tiene, o si te puede pasar la pelota arriba del infield. O sea que, vamos, Carlos Figueroa es un jugador hitero, chocador, y al final de cuentas no sabes, porque precisamente en el momento en el que el pitcher está haciendo el wind-up, es cuando Carlos recorta el bate o se queda atrás. Entonces, vamos, no tienes manera de saber si te va a tocar la bola o te va a ir al bateo. Y fíjense algo interesante de Carlos Figueroa. Él bateó para 318 de porcentaje, que es un muy buen promedio de bateo. En la campaña del 2019 recibió 41 bases por bolas. Decía el mago Septién que las bases por bolas deberían de contar como hits en ocasiones, ¿no? Si de estos 41 pasaportes se lo hubiéramos sumado a los turnos de Carlos Figueroa, hubiera terminado bateando para 371 la campaña del 2019. Creo que él cumple con las características perfectas para un primera base, se envasa con imparables, con errores, provoca las pifias de los defensivos del infield, corriendo a máxima desde que hace contacto con esférica, y creo que es uno de los jugadores que por su picardía y por su forma de jugar, sin duda la afición escarlata es uno de los ídolos del momento para la pandilla roja. Y que además creo que es un jugador que no lo vemos en otro equipo. Sus números lo avalan de que va a jugar toda su trayectoria con los Diablos. No sé si concuerden conmigo. Difícil, sí, yo creo que saldría de Diablos, ¿no? Es uno de los jugadores, justo como lo decían, ¿no? O sea, creo que es de los jugadores insignia, por lo ya menos. Referentes. Y aparte que lo refuerza más el punto el haber estado en ese campeonato de la renovación en 2014. Es un jugador de cantera, o sea, es un jugador que ha venido desde las sucursales y de las academias de los Diablos. Y que además de todas esas características, pues ha dejado tendido al rival más odiado, que son los Tigres, desde su debut. Lo recordamos en un juego inaugural, precisamente, si no recuerdo, en el 2014, y después en la serie anual nuevamente se las volvió a aplicar a los Tigres, y ahora pues el más recordado en el juego 6. Entonces tiene todas las características para ser, no nada más jugar toda la trayectoria, sino ser un histórico del equipo. De hecho, a mí me gustaba un dato justo de esa serie inaugural de 2014. En una serie de años que Diablos y Tigres estuvieron inaugurando la temporada, sí. La única vez, no sé si me estoy equivocando, alguien corríjame, pero la única vez que los Diablos ganaron los dos juegos inaugurales contra los Tigres fue en 2014. Fue combatazo de él, sí, el juego porque regularmente se dividían 1 y 1. 1 y 1. Y en aquella ocasión, cuando los dejó en el terreno en ese juego inaugural, había la duda de si lo iban a dejar batear o si iban a tener algún emergente por él. Y en ese momento Miguel Ojeda, que era el manager del equipo, le dio la confianza, y Carlos respondió a maravillas. Bueno, son los detalles y los puntos a favor que tiene, y desde esos momentos pues se ganó el cariño de la afición. Irving, iniciamos con el segundo en el orden. A tu parecer, ¿quién tendría que estar en el segundo en el orden y qué posición? Yo creo que si hay un 1-2 que le puede competir al de los Guerreros de Oaxaca, que ahora van a contar con Alonso Harris y con Eric Young Jr., es Carlos Figueroa y Jesús Favela. Jesús Favela afortunadamente se ha encontrado muy bien en ese segundo spot del line-up junto a Carlos Figueroa, y al final de cuentas, vamos, no te podría decir que son jugadores de características
idénticas, pero sí similares. Al final de cuentas, Jesús Favela también es un buen chocador, ya es, vamos, con la naturaleza de ser un segundo bat, como que empieza esa transición de un bateador rápido a uno de poder, ¿no? Entonces, también, bueno, pues obviamente proyectando un poco, le ha ido muy bien o le fue muy bien 2019, cubriendo jardín derecho, y al final de cuentas eso se vio reflejado también en la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, que digo, lo estuvieron moviendo, jardín derecho, jardín izquierdo, pero ya para las organizaciones ya es un inamovible de los jardines. Y además que respondió como noveno en el orden, y para eso también creo que es una buena combinación, noveno primero porque los dos, como dices, un noveno muy disfrazado. Se puede funcionar de las dos maneras, puede ser 1-2 o 9-1. Yo ahí tengo un punto, pero creo que va a ser más adelante, pero tengo ahí un problema con ese 9. Fíjate que ahí el tema de Chuy Favela, en los playoffs lo pusieron como noveno bat porque de pronto entró en un slump en la recta final de la temporada, de pronto vino abajo un poco sus números. Hay que recordar que Chuy estaba peleando por los primeros lugares de bateo. A la ofensiva, sí. Exacto, de hecho terminó la temporada con 3.68 de porcentaje, fue el sexto mejor, el tercer mejor de la Liga Mexicana de Béisbol, el sexto mejor bateador de la Liga Mexicana de Béisbol, perdón, y el mejor bateador de los Diablos Rojos, ofensivamente hablando. Y a ese movimiento de ponerlo en el noveno bat le funcionó a los Diablos, porque en el sexto juego frente a Tigres en los playoffs fue cuando se dio esa sensacional voltereta gracias a la velocidad de Favela y de Carlos Figueroa. Y haciendo la comparación de lo que les decía de los pasaportes que había recibido Figueroa y sumándoselos al turnos al bat de Figui, haciendo lo mismo con Chuy Favela, estaríamos hablando de que hubiese bateado 421 de porcentaje con las 42 bases por bolas que recibió, así que también es un pelotero que podría funcionar como primer bat sin duda alguna. Sin lugar a duda, coincido con Irving, tanto también con Charlie. Creo que ese 1-2 que tienen ahí los Diablos Rojos del México con un Figueroa, con un Chuyito Favela, que además Favela es muy selectivo, es un jugador bastante aguerrido y sobre todo, como bien mencionaba Charlie, con esos porcentajes que hubo un lapso de la temporada que estuvo peleando el tú por tú, incluso también con ese porcentaje de bateo con el Ironman, con Emanuel Ávila. Los dos estaban por arriba del 400 y además eran los únicos jugadores mexicanos que aparecían ahí, como dicen, dándoles un poquito de batalla a muchísimos bateadores extranjeros ya en ese circuito, precisamente en el segmento del bateo, del porcentaje de bateo de toda la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Entonces creo que ahí se ve el compromiso y sobre todo con un pelotero que es un buen chocador de pelota, pero que al igual que Carlos Figueroa, al momento de que llega a las bases, es un dolor de cabeza para cualquier batería, precisamente por su velocidad. Y algo importante que hay que comentar, hay que mencionar que al principio de la temporada mucha gente cuestionó que le hubieran dado la oportunidad a Favela de quedarse como titular del jardín derecho de los Diablos y que hubieran mandado a Alonso Harris a Oaxaca. Y durante la temporada, Alonso Harris, que de pronto se convirtió en el 30-30, pues mucha gente decía, ya ven, Alonso Harris está rompiendo la liga, lo está haciendo en grande con los Guerreros, pero Favela también estaba haciendo lo propio. Incluso una vez en una plática con el mismo Alonso Harris me decía, es que tú prefieres un jugador que conecta mucho porcentaje pero que no te produce más. Y le dije, sí, bro, la diferencia contigo es que tú ya eres un pelotero de experiencia veterano, que en cierta forma pues ya viene de bajada en su carrera o de salida, digo, estás ahorita en plenitud, pero ya tus mejores años los estás viviendo, y a Favela por el contrario, sus mejores años apenas vienen en está camino. Para arriba. Exactamente, entonces digo, yo prefiero un jugador que sea mexicano, que le dé porcentaje a los Diablos y que agarre confianza para que en los futuros años sea todavía mucho mejor pelotero, que tener un jugador importado que le está quitando un lugar a un nacional. Entonces los tres están de acuerdo que Jesús Favela tiene que ser el segundo en el orden de la alineación escarlata. Yo sí. Obvio que sí. Sí, justo, o sea, justo creo que puede hacer ese alterne en el noveno, pero podría, o sea, el lugar más seguro es el segundo. Ok, Carlos Alberto Fernández, tercero en el orden, y creo que ahí vamos a coincidir también los cuatro, perdón. Pues, a mi parecer... ¿Están apagando la luz? Ya te están. Vamos a poner en pausa tantito a Irving. Ok, los demonios ahí. Sí. Andan sueltos. No, pues fíjate, yo creo que sin duda alguna David Vidal va a ser el tercero en el orden del bate de los Diablos Rojos.
El puertorriqueño estará viviendo su cuarta temporada con la pandilla roja. Él llegó en el 2018 para los Diablos, en la primera temporada de ese año, que hubo 2, y es el único importado que se mantiene con vida de aquellos que llegaron, que eran grandes nombres y también grandes jugadores. Pero David Vidal ha mostrado una regularidad y una constancia importante para un jugador importado. Creo que eso le ha caído bien a los aficionados. Es un pelotero que tiene carisma, que cumple muy bien y que además ha demostrado que puede jugar prácticamente todas las posiciones. El año pasado solamente le faltó jugar el center field y las paradas cortas. De ahí en fuera jugó tercera, segunda, primera, catcher, jardín izquierdo, jardín derecho, y en el último día de la campaña pues estuvo cerca de intentar la hazaña de lanzar, de jugar las 9, jugar las 9 posiciones, pero sin duda alguna yo creo que Vidal es un pelotero que ofensivamente hablando es muy bueno, lo ha demostrado, y defensivamente hablando pues también es una garantía prácticamente donde lo pongas. Y ya sea Diablos, ya sea cualquier equipo, es muy difícil que un jugador con plaza de extranjero se quede en el equipo, y lo más importante que pues que responda. Entonces creo que pues no hay ninguna duda que el puertorriqueño también ocupe el tercero en el orden, al igual que pues también puede ir a séptimo, dependiendo de la decisión obviamente de Sergio Mar, porque también es muy versátil. Exactamente. No, incluso de los pitchers que tengas enfrente, porque a lo mejor lo pueden mover si tienes un pitcher zurdo enfrente o así derecho, empieza a manejar tus piezas, y eso no nada más en el caso de Vidal, ¿no? Sino en el resto de los jugadores. Así es, pelotero utility. En la cuarta posición pues también creo que no va a haber mucha duda, una versión excelente de Yafet Amador, que a pesar de esa lesión pues sigue produciendo, sigue siendo parte importante del equipo Escarlata. Caro García. Por completo, ¿no? Y creo que en el caso del gigante de Mulegé hay algo que le reconocemos, ¿no? Que es, como bien mencionas, esa lesión que estuvo presente desde el arranque de temporada. Él lo dijo, que no se sometía a la operación precisamente porque no quería dejar el equipo, ¿no? Que él quería seguir sumando y aportando en lo que la medida de la lesión lo permitiera. Nos platicaba acerca del tipo de trabajo especial que realizaba previo a cada encuentro, para poder encontrar un ritmo de juego, y lo vimos no solo como bateador, también en varias ocasiones lo vimos ya cubriendo la primera base y todo ese tipo de situaciones que sin lugar a duda tener un bat de poder como Yafet Amador siempre es importante, y más porque sabes que es un cañonero natural. Un swing de Yafet Amador te puede decidir un encuentro. Entonces yo me quedo precisamente con ese temple, con eso que mostró Yafet, ¿no? El compromiso que tiene hacia el equipo, que tiene hacia los Diablos Rojos del México, y que afortunadamente pues ya cuando se da el término de la temporada ya se somete a esta cirugía, y que salió bien, y que él mismo ha estado compartiendo a través de sus redes sociales pues todo este avance que ha tenido, ¿no? Incluso por ahí hubo en algún momento del Pacífico la intención de que él estuviera con algodoneros, pero al final pues ya también por cuestiones médicas también ahí lo frenaron un poquito, de a ver, hay que descansar primero para estar al 100%, y de alguna manera pues sí, hablar de Yafet es hablar de un cuarto bat natural. Así es. Carlos. Mira, Yafet es sinónimo de poder, ya lo mencionaba Caro, ya lo mencionabas tú, la lesión lamentablemente no lo dejó al 100% de su capacidad, pero aún así tuvo el potencial para poder impulsar una gran cantidad de carreras. En la campaña anterior fueron 115. Yo creo que si hubiera estado sano, sin duda alguna estaría peleando por el campeonato. Acabó como el tercer mejor productor de la Liga Mexicana de Béisbol, y además batió para 346 de porcentaje, y eso que no estaba sano. La verdad es que yo veía el dolor con el que de pronto jugaba Yafet, y de verdad es que era heroico la manera en que él estaba. Si estando así ayudó al equipo de manera importante y se lo echó al hombro ofensivamente hablando, creo que en este 2020 Yafet Amador ya repuesto de esa lesión después de una rehabilitación que gracias a esta cuarentena creo que le ha dado el tiempo suficiente para mejorar y asentarse de mejor manera y de recuperarse al 100%. Creo que Yafet va a ser una pieza clave y fundamental en esta campaña para México. Irving. Que aparte tuvo que salir justamente, o sea, a pesar de condicionarse a jugar con... escucha, amigo. ¿Por qué no? ¿Qué será? Ya. Sí lo escucho. ¿Ahí? ¿Me estás timando, Carlos? No, lo que decía es que a pesar de que se condicionó a jugar con todo y el dolor de la lesión que tiene, que aparte es en una zona importante para alguien de sus características, pues tuvo que terminar saliendo de varios juegos por la misma situación, y al final lo que comenta Carlos es ¿qué hubiera pasado
si hubiera podido jugar la temporada, pues por lo menos un poco más cómodo, ¿no? Sí, por completo, y creo que es algo que se le debe reconocer, insisto, sobre todo ya en esa serie contra el equipo de Yucatán, cuando la mayoría de la ofensiva entró en un slump importante, digo, sabemos la calidad también de picheo que tenía. Exacto, pero Jafet fue de los pocos que bateó. Él produjo 9 carreras en esa serie. Entonces, hablando de un jugador que no estaba al 100%, que estaba con esa lesión, por supuesto que es más reconocido, ¿no? Coincido contigo, Irving, pues creo que lamentablemente, pues creo que todo el line-up entró en ese slump, digo, reconociendo el cuerpo de picheo de los melenudos. Enfrentando a Joander Negriñas. Así haciendo un pequeño... Pero sin lugar a dudas reconocer. Claro. Sí, claro, termina, no te preocupes aquí. Sí. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis antes de continuar con los siguientes peloteros. Si no mal recuerdo, él fue quien dio el batazo a la hora cero en aquella hazaña contra los Sultanes de Monterrey, donde el equipo iba, si no mal recuerdo, 11 carreras abajo. 11-2. Él fue el que dio el batazo y en ese juego me tocó entrevistar a Jesús Favela y tocaba un poco el tema de la exigencia de la afición, porque por ahí hubo uno que otro abucheo y él lo que mencionaban al principio de Sergio Omar Gastelum, lo que le dice a los peloteros, bueno, la gente paga un boleto y nosotros no nos podemos dar por vencidos, y creo que es uno de los juegos más memorables en el Harp, ese encuentro contra los Sultanes. Si no mal recuerdo, fue Jafet quien dio el batazo. Fue la primera gran voltereta de los Diablos en el estadio nuevo de la Pandilla Roja, y sí, en ese juego que se iba perdiendo 11-2 y que los Diablos remontaron y terminaron ganando. Y creo que eso es muy cierto. La gente de los Diablos sí apapacha mucho a los jugadores, pero también les exige mucho. No le gusta perder, pero sin embargo no dejan de apoyar. La afición de los Diablos, algo que ha demostrado es que a pesar de que el equipo esté perdiendo, ellos están apoyando. Lo que no perdonan es la actitud, que no haya una entrega, que no haya un compromiso por parte de los jugadores. Creo que ahí es donde la afición aprieta las tuercas. Sí, en esa serie que por supuesto fue muy importante, porque hay que recordar que antes habían sufrido unas derrotas importantes frente a Toros de Tijuana. Entonces precisamente también eso provocó que pues muchos aficionados, como bien dice Charlie, pues estaba esa presión, ¿no? que se sintió a lo largo del encuentro, y que precisamente con Jafet vino esta remontada pues histórica, la verdad, una de las remontadas más impresionantes que me ha tocado ver. Llegó la primera barrida, Irving, en el estadio. Exactamente. Y es que antecedía las derrotas que había mencionado Caro, no habían sido nada más un par, había sido la primera barrida de los Diablos a los Diablos en el nuevo estadio. Claro. Claro, pues bueno, este fue el pequeño paréntesis. Continuamos con el quinto en el orden, Irving. Pues una de las contrataciones que justo empezabas a mencionar, el tema de los mexicanos, pero él es extranjero, es John Singleton. Platicábamos en el evento de la presentación del logo del 80 aniversario con Miguel Ojeda, y él argumentaba que justamente esta contratación viene para respaldar a Jafet Amador. Entonces, yo creo que lo más natural sería que John Singleton tomara el quinto lugar en el orden, obviamente abajo de Jafet Amador. Carlos. Perdón, sin duda alguna, yo creo que Singleton, en caso de que esté bien y se quede en el equipo, creo que sin duda alguna va a ser una pieza fundamental para quitarle un poco la carga a Jafet Amador en cuanto a la cuestión ofensiva se refiere, y creo que sería una buena dupla cuarto y quinto bat. Aquí el tema es que si llegas a batear Jafet Amador con corredores en base y viene John Singleton atrás, pues difícilmente le van a intentar esconder la bola a Jafet, porque también el que viene atrás trae poder, trae con qué, y además es un hombre que también juega muy buena defensiva en la primera base. Creo que ahí Singleton puede ser un hombre importante en la ofensiva de los Diablos. Creo que va a estar en un estadio donde vuela mucho la pelota, en la zona sur, donde puede ir a Puebla o Oaxaca. Creo que eso lo puede aprovechar muy bien, y creo que puede ser una muy buena mancuerna con Jafet Amador. Caro, de acuerdo. Sí, creo que es interesante, sobre todo porque viene con números muy importantes. De hecho, también los reportes que se dieron en esta pretemporada, cuando estaban en la Academia Alfredo Harp, lo poco que pudieron estar ahí entrenando antes de que comenzara esta eterna cuarentena, todos los reportes que llegaban, los videos, todos los reportes
que llegaban precisamente de este nuevo elemento de los Diablos Rojos del México era muy bueno, sobre todo con cuestión de su swing, que mencionaban que era un swing muy rápido, muy natural, muy potente, que de ahí, como bien menciona Irving, ¿no? Buscan ese engranaje con un Jafet Amador, así como mencionábamos con un 1-2 en el caso de Carlos Figueroa y también de Jesús Favela, que los dos son rápidos, los dos son chocadores de pelota, en este caso con un cuarto y un quinto, que son cañoneros naturales, en el caso de Singleton, que viene con buenos números, él, sobre todo con ese currículum que trae cuando estuvo con los Astros, ¿no? De Houston, que tenía esos buenos números como prospecto, ya con un paso precisamente también por las mayores, y sobre todo con el compromiso. Es un punto interesante el que toca Charlie, ¿no? En cuestiones de tener jugadores que son físicamente pesados, que son físicamente que a lo mejor no los vas a mandar a robar una base, no los vas a mandar a hacer otro tipo de jugadas, pero creo que sí se puede llegar a un equilibrio, sobre todo tratándose de jugadores que son así tal cual un cañonero natural y que buscan precisamente eso, ser explosivos y estar en la columna vertebral de un line-up. Así es. Irving, bueno, tocabas el tema de Ornelas, de los mexicanos. ¿Él podría ser un buen quinto también bateador? No sé, tal vez yo lo pondría, pero un poquito más abajo, pero quinto no. Quinto no, Carlos. Yo creo que Julián, si bien es cierto, tuvo con Oaxaca una gran temporada en el 2019, conectó 20 cuadrangulares. Creo que todavía no está listo para esa quinta posición, para esa responsabilidad. Yo creo que Singleton en ese caso es como un puesto de más de un importado, un hombre de más de peso, de más experiencia. Creo que el tema de Julián va a ser interesante porque creo que puede ir por ahí de un séptimo en el orden al bat y se puede combinar muy bien en el jardín izquierdo, que creo que va a ser una posición muy peleada, sí, porque creo que va a haber varios candidatos. Iván Terrazas, Ornelas, por ahí está Daniel Jiménez, está Ryan Araiza, en fin, creo que hay mucha gente todavía joven para los Diablos en esa posición, pero creo que el quinto puesto, si Singleton se queda con los Diablos, creo que es para él. Caro, Julián, coincido en el caso de Ornelas, sí, es un pelotero que lo hemos visto crecer, insisto, no lo vimos en la invernal mexicana y de ahí todo el desarrollo que ha tenido es impresionante, y sí, es un pelotero veloz, es un pelotero que también es muy selectivo al momento de que está en la caja de bateo, pero coincido con Charlie, ¿no? En este caso, y también como bien menciona Irving, tienes a un pelotero, a un extranjero que viene con buenas cartas de presentación y sobre todo lo traes a eso, como bien le comentó Miguel Ojeda, hacer un apoyo de tu bat de poder, en este caso Jafet Amador, quieres a un hombre con esas características, que sea un chocador de pelota fuerte, con esa experiencia que también, ¿por qué no decirlo?, que puede intimidar al rival. En este caso, Julián Ornelas sí es un gran pelotero, pero yo también lo colocaría más abajo, no sé, séptimo, octavo, en un line-up. Muy bien. Bueno, los tres coincidieron en esa posición. Carlos, el sexto en el orden. ¿Para ti quién te diría? Yo me iría con Emanuel Ávila, el Ochoguilla. Creo que el tercera base de los Diablos está pasando por el mejor momento de su carrera. 2019 puso los mejores números casi en todos sus departamentos ofensivos. Es un pelotero que juega prácticamente todos los días. Antes difícilmente descansaba. El año pasado por fin entendió que a lo mejor uno que otro día de descanso le ayudaría a mejorar su nivel, su ritmo, y fue así que terminó también entre los 10 mejores bateadores de la liga, solamente por debajo ahí de Chuy Favela en el equipo. Es el segundo mejor bateador de la pandilla roja y creo que es una garantía defensivamente hablando en la tercera base de los Diablos. El año pasado también vio acción en algunos juegos como campo corto, pero creo que Emanuel Ávila toma muy buenos turnos, es un hombre oportuno que ha madurado mucho, que escoge ya bien su picheo, cuida bien su zona de strike, y creo que ese sexto puesto en el line-up creo que debe ser suyo. Así es, y sobre todo la entrega desde incluso sí, cuando hay una rola que por lo consecuente va a ser un out, él corre como si fuera un extra base. Esa entrega que tiene Emanuel, que entra en una etapa de madurez muy importante, creo que sí coincido contigo en el sexto en el orden. No sé, Caro, si pondrías otro pelotero o a Emanuel lo subirías al séptimo en el orden. No, por completo. Lo que tiene Emanuel precisamente es eso. Ya sabemos la magia que tiene con el guante, el dueño de la antesala de los Diablos Rojos del México, sin lugar a duda, pero también es un pelotero muy entregado. Es muy
difícil picharle a un Emanuel Ávila, porque la verdad tiene un ojo impresionante para cada uno de los lanzamientos, algo que he notado mucho y que también platicando con él me ha dado, dice, cuando tengo un pitcher que a lo mejor no lo tengo muy conocido, dice, a lo mejor me domina la primera ocasión, pero en todos los lanzamientos que me ha realizado, yo lo he estado analizando, y en el segundo turno va a ser muy difícil que me la vuelva a pasar por doble ocasión, ¿no? Entonces creo que es un jugador muy inteligente, es un jugador que sin lugar a duda también en varias ocasiones, y lo hemos visto tomar también un papel de líder, un papel de cuando toma tiempo y entonces él empieza a colocar a los hombres del cuadro, se acerca con los pitchers, entonces creo que es un jugador bastante completo, sus números fueron muy muy buenos, como les mencionaba, con el Chuyito también estuvo ahí durante gran parte de la temporada 2019 por arriba del punto 400, ¿no? Entonces es un pelotero muy entregado y yo coincido en esta sexta posición. Y perdón, déjenme añadir algo más en el sentido de que Emanuel Ávila batió para 3.67 de porcentaje, conectó 149 hits y además recibió un total de 41 bases por bolas. Volvemos al mismo ejercicio que habíamos hecho con Figueroa y Favela. Si la sumáramos como fueran imparables, estaría bateando ni más ni menos que Emanuel Ávila para 426 de porcentaje. Imagínate nada más un hombre que está prácticamente al 50% de los turnos poniéndose en los senderos. Irving. Y justo Emanuel se ha sentido muy cómodo en esa parte media, ya empezando a ser baja del line-up, porque justo revisando estadísticas, bateando quinto, bateó para 340 la temporada pasada, y bateando sexto, bateó 3.93. Entonces, yo creo que justamente ya viene acondicionándose desde la temporada pasada para ocupar uno de esos espacios, pero obviamente pues el sexto, después de abrir, de que Singleton abre esa brecha en el quinto, el sexto le queda de maravilla. Además de que es un bateador zurdo, eso es un gran apoyo para el line-up. Caro, bueno, no hay ninguna duda que Emanuel Ávila es el sexto en el orden. Pasamos al séptimo. Caro, en tu line-up ideal, ¿a quién pusiste? Aquí yo tengo bastantes y serios problemas, porque precisamente cuando estaba armando mi line-up ideal, sí tengo, ahorita mencionábamos, ¿no? La llegada de un Julián Ornelas que me gustaría mucho verlo, sobre todo que se lo ha ganado, ¿no? Sobre todo lo mostrado con Guerreros de Oaxaca, pero también revisando el roster que se tiene con los Diablos Rojos del México, yo la verdad me fijo mucho en un Daniel Jiménez, que creo que ha sido un bat que a lo mejor ha estado, digamos, como no con tantos reflectores, pero es un jugador que se me hace muy completo y que te responde en la posición en la que le des oportunidad, y sobre todo cuando ha tenido turnos al bat importantes. Yo le llamo el bateador emergente por excelencia, pero me gustaría mucho verlo ya en activo y sobre todo ya de una manera constante, porque ha tenido buenos números entrando como emergente. Me gustaría como que ya verlo con un poquito más de juego, con un poquito más de oportunidad. Sí, es muy cierto, tienes a un Iván Terrazas, tienes a Jorge Cantú, tienes a estos peloteros de gran experiencia, pero a mí en esta séptima, pues en este séptimo orden en el line-up, sí, yo lo acepto, la verdad, ahí como que en empate para mí, a ver a joven, en el caso de Daniel Jiménez, ¿no? Sobre todo por este tipo de situaciones que está con un pelotero que te pueda conectar y sobre todo que te pueda dar velocidad. Irving. ¿Saben quién también? Digo, yo también en ese, o sea, como que empecé a hacer todo. Fui 1, 2, 3, 4, 5. Ya de repente por ahí en el 6 dije, por aquí se empieza a poner complicado. Sí. Me fui abajo, pero el último que llené fue el 7. Y justamente de las contrataciones recientes, quien llega también con bastantes credenciales es Carlos Sepúlveda, que además en Liga Mexicana del Pacífico es un problema que creo que Sergio Margas tiene que resolver y será el único responsable de lo que ahí pase. Llega como segunda base de los Yaquis de Obregón. Muy peleado. Exacto. Con 15 temporadas de experiencia en la Liga Mexicana de Béisbol, creo que es el capitán del equipo y tiene ventaja, digámoslo así, en ese sentido, pero yo creo que Julián Ornelas va a pelear por jugar todos los días y creo que Daniel Jiménez haga lo propio, así que va a ser una sana competencia y creo que al final de cuentas el que sale ganando es el equipo y la afición, porque al que pongas en ese momento, en esa posición, te va a resolver, seguramente. Entonces, Irving, a Sepúlveda tú lo pondrías en el séptimo,
Y es que Claro, es el que llega con sí. más credenciales, y más porque viene de jugar en el invierno como segunda base de Sergio Mar. Así es. Bueno, yo también coincido un poco con Irving y también sería mi primer candidato para el séptimo en el orden. Además, como lo bien lo mencionaste, una temporada de Liga Mexicana del Pacífico extraordinaria. Mientras vamos a hacer una no pequeña pausa, pero sí mandar unos saludos a la gente que nos ha estado viendo. A una gran amiga de Irving y mía, Ada Lavalle, dice saludos chicos, estoy muy orgullosa de ustedes y ya queremos béisbol. Como todos, un fuerte abrazo. A Ada la conocimos Irving y yo en la Serie del Rey allá en Mérida. Miguel Enrique Flores, saludos amigo Irving, a Carlos y a Caro desde Querétaro. Los Saludos. fanáticos de los Pericos de Puebla, saludos a Carito. Josefo Cross, alemán, todo parece indicar. Saludos a todos. Daniel Muñoz, un gusto ver a mis amigos Irving Rebollar y Caro García. Y Jesús Dani. Román, fuertes abrazos al buen Charlie. Pues ahí Abrazo. están los Saludos a comentarios. Perdón, un saludo. Miriam Reyes, que también ya aportó en Twitter, una gran colega que creo que todos conocemos, y ya nos está acompañando. Ahí está. No, y ¿sabes qué? Un saludo hasta Estados Unidos, porque nos está viendo Roberto Kelly, está haciendo la transmisión. El Wow. campeón con los Diablos Rojos en el 2002, 2003, y ahora... Lo están buscando, Matador. Exactamente, manager. Pues desde que dijeron sus posiciones, yo creo que ahí le está interesando para ver a quién se va a llevar al line-up de los Sultanes. Sí, pues le mandamos un saludo a Roberto, que se encuentra allá en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, Robert. Gracias, Robert. Un fuerte abrazo, pues. Un fuerte abrazo, mucha admiración. Irving, iniciamos con el octavo en el orden. Octavo en el orden, hay un jugador y también me voy a respaldar en la temporada que tuvo en la Liga Mexicana del Pacífico con los mismos Yaquis de Ciudad Obregón, y pues nada más ni nada menos que Juan Carlos Gamboa. Al final de cuentas, pues ya empiezas a entrar en esa parte baja del line-up, y aparte, si no me falla la memoria, digo, lo estoy consultando ahora mismo, pero Juan Carlos Gamboa estuvo bateando la temporada pasada como octavo en el orden. Entonces yo creo que también pues Gamboa es uno de los jugadores inamovibles. Así es, Caro. Sí, por completo, y sobre todo porque se le veía bastante, sí, la mayoría de las ocasiones estuvo como octavo al bat, y es un jugador, digo, sabemos, ¿no? La garantía que es en las paradas cortas, pero es un bateador también que puede responder, ya sea con una para avanzar, para envasarse, pero también puede sorprender con cuadrangulares, y nos lo ha demostrado, ¿no? Entonces creo que también es una muy interesante y que puede dar muchísimos resultados en varias situaciones en ese octavo en el orden, ¿no? Es un cañonero también que está medio escondido, ¿no? No es su fuerte, pero sabemos que un buen swing del Happer Gamboa, por supuesto que puede hacer volar la pelota. Así es, Carlos. Sin duda alguna, yo creo que Juan Carlos ha llegado a un momento de madurez, al igual que Manuel Ávila. Los dos tuvieron sus mejores temporadas ofensivamente hablando. De la defensiva, pues, ¿qué decir de Juan Carlos Gamboa? Es un pelotero elegante, estético, espectacular a la hora de cubrir las paradas cortas de los Diablos Rojos. El año pasado jugó 96 encuentros, 92 los hizo como shortstop, 4 como segunda base, solamente cometió 11 pifias para la gran cantidad de acción que tuvo en el infield escarlata. Yo creo que Juan Carlos Gamboa ha madurado, ya toma turnos muy largos, escoge muy bien su zona, defiende muy bien su zona de strike, saca muchos fouls, y eso hace que le saque muchos picheos a los pitchers rivales, y ya sea que él aproveche ese tipo de turnos o se lo deja cansado al que viene atrás. Así es, y hablando de cuadrangulares, pues el más importante y para él recordado pues fue ese contra los Pericos en esa serie final en el Foro Sol, y desde ahí pues el muchacho es muy difícil, me parece, en un equipo como los Diablos que pronto un pelotero se gane la afición, y creo que él ha cumplido todas las expectativas desde su debut, y bueno, que él hasta le cantan cuando se para al torno al bar. Es Gamboa. Es Gamboa. Yo creo que es una inspiración pues tremenda para él. Irving. A mí me llamaba la atención hace unos días, bueno, no creo que no tiene tan poquito, pero unas semanas que publicaban una foto en donde sale el Happer, no arrodillado, pero como un poco en cuclillas, atrás de la banca, justamente antes de ese turno del juego 4 de la Serie del Rey de 2014, que refleja muchísimo la presión que tienes
antes de un turno, pues, de los que empiezan a ser definitivos. Digo, afortunadamente para los Diablos tenían todavía otros 4 juegos de colchón para cualquier eventualidad, pero obviamente, pues ya estando a una carrera, obviamente, pues te pone la mesa, mesa. Y no por nada fue uno de los refuerzos en la Serie del Caribe. No, creo que también formó una gran temporada en la del Pacífico, y pues sin dudar alguna, lo de Gamboa es extraordinario con los Diablos. De los números perdón, también además la presión de Juan Carlos Gamboa en ocupar una posición que durante más de 20 años fue del Borrego Sandoval, un ícono de los Diablos Rojos. Creo que Juan Carlos lo ha hecho muy bien, a pesar de su juventud. Bastante. Ha respondido con creces a la confianza que le han dado de ocupar ese puesto que se veía muy difícil que de pronto alguien llegara a llenar o ocupar ese puesto, ese hueco que dejaba el Borrego Sandoval, ¿no? Creo que Juan Carlos no ha hecho olvidar de todo al Borrego, porque el Borrego pues tiene su lugar y ese nadie se lo va a quitar, pero está escribiendo su propia historia y está dejando grandes números y grandes jugadas en la memoria de la gente. Justo de los números que mencionaba Charlie al principio, el Happer en el spot de line-up que bateó más, justamente fue en el octavo, y de hecho es más o menos en donde tiene el mejor promedio de bateo con 3.30. Pues ahí lo tienen, sin dudar, sin entrar en debate, el Happer Gamboa es el octavo ideal. Y pues ya estamos por terminar el line-up. Carlos, noveno en el orden. Pues el noveno en el orden va a ser para el receptor de la pandilla roja, creo yo, Ricardo Valenzuela, el hombre que estará recibiendo los lanzamientos de los pitchers de la pandilla escarlata. Creo que Ricardo ha mostrado gran madurez y evolución tanto a la defensiva como a la hora de batear. Se ha vuelto un hombre de contacto constante, de poder ocasional, pero que de alguna manera en ese noveno puesto creo que Ricardo Valenzuela va a ayudar mucho al equipo, y sin duda alguna el año pasado, que bateó para 310 de porcentaje, se dio tiempo de conectar 7 dobles y además 5 cuadrangulares. Yo creo que Ricardo Valenzuela se ha ganado ese puesto, y creo que ya tenía rato que los Diablos no se definían por un solo receptor como el titular de la pandilla roja. Caro. Sí, sin lugar a duda, la temporada pasada creo que en cuestiones de receptoría los Diablos no batallaban, tenían a tanto a Ricardo Valenzuela como a Armando Araiza, que sabemos que se está recuperando de accidente y que afortunadamente salió bien de su operación. Dos receptores de primera línea, de primer nivel, con unas bazucas en los brazos, la verdad, impresionante los dos. Y en el caso de Ricardo Valenzuela coincido, ¿no? Creo que fue el crecimiento que tuvo, sobre todo como bateador, porque ya al verlo ya tal cual en activo, cuando arrancó la temporada, como que estaba ahí tratando de entrar un toque, pero bueno, hace los meses, la verdad, un bateador sí de muchísimo contacto, y también como buen bateador muy selectivo, bastante selectivo, también de esos bateadores que exprimen el brazo a cada uno de sus pitchers rivales, y se van buscando con esos batazos, a lo mejor que visualmente no son muy explosivos, pero sí tienen una muy buena colocación. Entonces también se convirtió en un buen productor de carreras. Entonces pues, creo que noveno el bat, en lugar a dudas. Irving. Sí, también de acuerdo. El Flamingo el año pasado, justamente en esta... yo una vez se lo pregunté a Araiza, me dijo que no era como tal una competencia. Digo, yo no sé tanto sobre, pues más o menos en qué se basaba la decisión para poner a Araiza o a Valenzuela, pero en el caso específico de Valenzuela, cuando él era el receptor, justamente ocupaba estas posiciones de octavo y noveno, y justamente donde más bateó fue noveno, y definitivamente te da un buen apoyo para volverle a dar la vuelta al line-up con ese 1-2 que comentábamos al inicio. Así es. Bueno, pues ha sido el pequeño line-up. Sabemos que la tarea importante la tendrá, y difícil la tendrá Sergio Man Castellum, que creo que pues llegó como anillo al dedo a la institución, y además creo que el carácter del Güero pues sin duda va a seguir formando a los peloteros, y como dijo Carlos al principio, Sergio tuvo compañeros ahora que los va a dirigir, y creo que es una gran ventaja que tiene él porque ya los conoce. Entonces, bueno, pues creo que no entramos mucho en debate en este posible line-up, pero al final de cuentas la última palabra la tiene el Güero. Conclusiones, comentarios finales de este line-up.
Nada más comentar y añadir un poco de lo que mencionaba Caro, de la bazooka que tienen los receptores de los Diablos, en su caso Araiza y ahora Valenzuela. El año pasado, de 24 corredores que salieron al robo del intermedio de la tercera base, solamente 3 le robaron la almohadilla a Ricardo Valenzuela. Creo que es un receptor que ha madurado mucho, sabe muy bien llevar a los pitches y tiene un muy buen brazo para poder poner fuera en la intermedia a cualquier corredor. Irving. Estaba pensando justamente en, pues ya como el line-up en general. No recuerdo hace cuántas temporadas o si ha habido alguna temporada en donde el mismo line-up que había sido del año pasado hubiera llegado con tan buenos números del invierno. Por ejemplo, justo el caso de Gamboa, Valenzuela, que también empezó a ser titular en los Venados de Mazatlán. O sea, al final de cuentas, también mantienen su lugar en el line-up, pero aún así tienen ese otro argumento de que no nada más están jugando con los Diablos, sino que también han hecho buenos papeles en la Liga del Invierno. Caro. Sí, creo que se pinta como un line-up muy, muy sólido, sobre todo elemento por elemento si los empiezan a analizar, y sobre todo yo me quedo con lo que apuntaba Irving, ¿no? Y va a ser un gran trabajo a Sergio Omar Gastelum, sobre todo porque creo que tiene experiencia con muchísimo recorrido, creo que va a haber unos términos importantes, ¿no? Sobre todo antes en este tipo de situaciones. Creo que es un line-up que luce bastante fuerte, bastante sólido, line-up que han estado trabajando y sobre todo estado formando los Diablos ya de cara a esta temporada, lo que se esperaba que se pudiera realizar, pero revisando hombre por hombre, creo que son elementos bastante importantes, esa mezcla sobre todo que tienes a jugadores ya consagrados, a jugadores que ya son un referente del equipo, un Carlos Figueroa, Chuyito Favela, el propio Manuel Ávila, el Japper Gamboa, pero Jafet con esa unión que pueda tener un Singleton, todos este tipo de refuerzos, creo que va a ser muy interesante y sobre todo la pelea, digamos, deportiva, ¿no? Que se pueda dar entre ellos, porque va a estar muy peleado, ya mencionábamos, sobre todo en el caso del séptimo en orden, creo que en los otros no hubo tanto problema, pero el séptimo al bat creo que va a estar bastante peleado. Así es, y creo que lo más importante, pues, es repetitivo esto, la sana competencia en que tendrá un equipo que para mí es muy muy completo. Si la temporada pasada por ahí estamos dejando pues fuera al capitán del equipo, Iván Terrazas, que igual cuando entra de relevo, entra como bateador emergente, responde. El Bronco Cantú, sabemos de su experiencia que tuvo en grandes ligas, entonces pues creo que ellos también aportan mucho, ¿no? Claro. Tanto darle la confianza al bateador, ellos saben que bueno, son compañeros y la sana competencia siempre va a estar ahí, y queda esa espinita porque después de la gran serie en la guerra civil en esa postemporada, que después los Leones de Yucatán, yo lo digo sí que son el aguafiestas de Tigres y Diablos, porque cuando Tigres eliminó a Diablos en Cancún en el 2018, posteriormente los Leones eliminaron a los Tigres y ahora cuando el año pasado que Diablos en esta hazaña pues eliminó a los Tigres, nuevamente los Leones pues eliminaron. Entonces creo que por ahí va la espinita, y bueno, pues una buena temporada se aproxima. Hablando de que también pues con esta temporada corta, creo que los peloteros pues van a tener aún más para explotar sus capacidades. Fíjense que yo creo que este line-up de los Diablos, de 9 jugadores, 7 son nacionales. En el caso de que se quede de John Singleton, estaría ocupando esa plaza de importado junto con David Vidal. Es una base mexicana muy sólida, de mucha experiencia, que yo creo que puede darle pelea a cualquier staff de picheo de la Liga Mexicana de Béisbol, y eso te da la oportunidad para que tu picheo, en ese sentido, que ya le había fallado en algún momento dado el picheo de relevo, el de cerrador, pues creo que ahora con los importados que han llegado para la pandilla roja, creo que va a ser una buena variación, una buena opción para Sergio Omar Gastelum tener jugadores importados en el staff de lanzadores escarlatas, y teniendo 2 hombres claves para cerrar juegos como son Jumbo Díaz y Arquímedes Caminero. Así es que fueron muy muy efectivos, sobre todo, bueno, hablando de Arquímedes, Jumbo creo de que Arquímedes. Hablando de Jumbo, creo que es una gran adquisición por los Diablos. Ahora pues pasamos a la lista de abridores. Todo
indica, bueno, que Matt Gay tendría que ser el número 1 o la llegada de Brandon Cupton es pues para pelear esa primera rotación. Iniciamos con Irving. No, yo creo que Matt Gage sería el indicado, tal vez por justicia deportiva, déjenme recuerdo el dato, pero igual por ahí me gustaría que Octavio Acosta fuera el 1. Yo también. Uh-huh. Le hace más justicia a lo que ha hecho Octavio Acosta en estas últimas temporadas con los Diablos, pitcher del año. Vamos, al final de cuentas no es un mérito sencillo justamente por las condiciones de la plaza. Claro. Pero yo creo que sí, más bien me iría con Octavio Acosta y bajaría a Matt Gage, porque después justo puedes alternar derecho-zurdo. Carlos. Pues mira, el año pasado los Diablos tuvieron 3 pitchers ganadores de 10 o más juegos. El número 1, como lo menciona Irving, fue Tao Acosta, que ganó 12. Después Cupton, Matt Gage y también Patrick Johnson ganaron 10 juegos. Yo creo que va a estar complicada ahí la decisión para Sergio Margastelum, pero yo creo que también ahí, obviamente hablando de jerarquías y de lugares, creo que Arturo López también se podrá llevar ese primer puesto en la rotación de los Diablos. Después quizá ya vendríamos con los importados en el caso de Matt Gage, que yo creo que podría ser el segundo abridor de la pandilla roja. Caro. Me voy con Octavio Acosta. Creo que los resultados que ha dado, digo, sí sabemos que tiene en este caso el científico Arturo López, sabemos que es un pitcher tremendo, pero los resultados que, insisto, que ha dado Octavio Acosta, el temple que ha mostrado siendo el pitcher con mayor número de victorias, pero también recordar, ¿no?, que cuando se da el arranque precisamente de temporada, que estaba Matt Gage como primero de la rotación, en lo que se llegaba a acoplar a la liga, al tipo de juego de la Liga Mexicana de Béisbol y todo, es precisamente Octavio de Guasave, que relevo en el duelo, que fue prácticamente una labor muy corta por parte de Matt Gage, porque fue castigado por la ofensiva por rival. Entonces creo que Octavio Acosta tiene este tipo de temple y de carácter, sobre todo al momento de estar ahí en la lomita, y hablando un poquito de números y un poquito de justicia que se puede hacer, sobre todo por lo demostrado en la temporada. Para mí, como primero en la rotación, yo me iría a Octavio Acosta. Nada más para agregar el punto de lo que les mencionaba en cuanto a la justicia deportiva. En los últimos 3 años, Octavio Acosta tiene 33-12. Marca de 33-12 con los Diablos. Ha sido el mejor de los últimos años en juegos ganados. Sí. De hecho, ahorita que lo mencionaba Caro, ni siquiera se consideraba o se pensaba que Acosta pudiera ser el pitcher número 1 el año anterior, y terminó siéndolo, ¿no? Sí, así es. Cierto. Uh-huh. Y haciendo otro pequeño paréntesis, bueno, la salida de David Reyes, que estuvo, bueno, un tiempo con los Diablos, que también creo que era de los peloteros que sentía la afición, y la adquisición de Gonzalo Ochoa, ¿cómo viene ese cambio a tu parecer, Carlos? Pues mira, yo creo que es un cambio benéfico para todo el mundo. Creo que David Reyes pues ya quizá estaba un poco saturado de estar en los Diablos Rojos. Si bien es cierto, es un hombre de mucha experiencia, de gran calidad, creo que dio lo que tenía que darle a la pandilla roja. Y por otra parte llega alguien con sangre nueva, con nuevos bríos, con nueva mentalidad, una nueva actitud, que creo que le va a dar un refresco al staff de lanzadores del México, y creo que salen ganando, ¿no? Por un lado, David Reyes sale de la organización, creo que va a tomar su segundo aire en la Liga Mexicana de Béisbol. Creo que los Diablos tienen un pitcher y un brazo fuerte. Claro. Sí, la verdad, en el caso de David Reyes, sobre todo ya sus últimas, sus primeras salidas, vaya, muy complicadas, unos trabajos que vayan como segunda, tercera entrada, ya cuando explotaba el brazo. Después hubo intención por parte tanto del staff de picheo como del propio manager Víctor Bojorquez de apoyarlo, de moverlo. Lo vimos también como relevista, lo vimos también como un brazo precisamente de apoyo a lo largo de la temporada, pero sí, sobre todo el semblante, vaya, de David Reyes, sí ya era como de muchísima presión. O sea, sí es un pelotero muy entregado, pero ya no estaba como que en el chip de disfrutar precisamente su estancia ahí con el equipo. Entonces, creo que llegó un punto muy interesante también de los brazos que pudimos conocer. Bueno, lo digo por mí, yo lo conocí en la Liga Invernal Mexicana precisamente a Gonzalo Ochoa,
y recuerdo perfectamente este tipo de picheo como de vieja escuela, tiene muy buen repertorio, en esto estaba muy jovencito, tiene muy buen repertorio de pichadas, y sobre todo recordando esa situación con los Petroleros de Salamanca, cuando viene ese regreso impresionante con el cuadrangular de Orlando Piña, fue precisamente Gonzalo Ochoa, el pitcher que manejó la ofensiva de aquellos Diablos de la LIM del 2017, y tan pronto él salió del dentro fue cuando vino la respuesta, ¿no? Entonces es un pitcher muy completo, y a mí me gustaría mucho ver sobre todo esta madurez que ella ha tenido, ¿no? Y coincido con Charlie, creo que es un punto importante de un beneficio mutuo, ¿no? Tanto para David Reyes, que pueda cambiar un poquito de aires, que pueda buscar un segundo aire, y en el caso de Gonzalo Ochoa, que es un brazo joven y que es un brazo que lo pueden trabajar y que sobre todo puede consolidarse ya con el México. Muy buenos puntos, Caro. Irving. Sí, aparte David Reyes creo que también llega a una organización tan importante como lo son los Sultanes de Monterrey. Al final de cuentas, pues si ya no se le sentía cómodo en el equipo, tampoco pierde protagonismo con los regiomontanos. En la temporada pasada, pues efectivamente vino de más a menos, desafortunadamente para él. Empezó como abridor, si no me falla la memoria, y todavía por ahí en junio rescató un poco en un juego contra Tigres, lanzando casi 8 entradas de una carrera nada más. Pero a partir de eso, pues justo se empezó a sentir esta incomodidad, y pues bueno, al final de cuentas terminó siendo asignado al bullpen. Y pues bueno, al final de cuentas, Gonzalo Ochoa y todo este cuerpo de relevistas con el que se ha estado refrescando el bullpen de los Diablos, pues obviamente van a ser exigidos por Sergio Mar. Así es, y también creo que iba a tener un poco de problema porque también se anunció la llegada de Edison Barrios, Carlos. Sí, Edison Barrios es otro lanzador que está anunciado por parte de la pandilla roja. También vamos a ver cómo se da este regreso después de tanto tiempo, de este receso tan prolongado que ha habido en la temporada. Vamos a ver exactamente cuáles son los jugadores que sí logran regresar o integrarse, no nada más allá, sino todos los equipos, porque va a ser una temporada de menos de 50 juegos, en donde también con la nueva regla de que los relevistas tendrán que enfrentar a 3 bateadores o terminar una entrada, por lo menos, creo que ahí los mayas tendrán que ocupar a menos pitchers en sus diferentes staffs de lanzadores. Así que yo creo que ahora va a ser una parte importante el análisis previo al arranque de la temporada, exactamente saber con qué piezas cuentas y a quienes realmente te interesa traer para poder arrancar esa temporada que, repito, va a ser menos de 50 juegos, ¿no? Así es, y la llegada de este muchacho Sasagi Sánchez también, ¿qué podríamos hablar de este muchacho? Sabemos que él es seleccionado de la selección del Sub-23, Irving. No, y aparte, vuelvo a lo mismo, perdón que ande aquí con lo de la Liga Mexicana del Pacífico, pero sí, no. Sasagi Sánchez también dio un papelón con los tomateros de Culiacán. Claro. Caro. Bien rezado, ¿no? En este tipo es interesante y sobre todo importante destacar, como dice Irving, ¿no? Ver el papel que hicieron en el Pacífico, porque prácticamente ese es un trabajo que se ha seguido haciendo, ¿no? Vienen con un buen ritmo, ya lo mencionaba en cuestión de bateo, en cuestión de picheo, en el caso, como mencionabas ahorita, de este lanzador de Edison que viene con 6 años de experiencia en la Liga de Japón, ¿no? Entonces, creo que los refuerzos que ha armado la directiva de los Diablos Rojos del México son muy interesantes y sobre todo con puntos muy específicos, ¿no? Ya hablábamos en cuestión de bateo, pero ahorita hablando en específico con los pitchers, ¿no? Con estos brazos que pudieran ser de apoyo, también en la cuestión de rotación de abridores, la pelea va a estar, la competencia deportiva va a estar muy interesante, pero creo que con estos brazos también que de alguna manera les pudieras dar esa oportunidad, primero como brazo de apoyo, como un relevo importante, luce bastante sólido el pen de los Diablos. Y fíjense, perdón, Edison me comentaba la cuestión de que él quiere ayudar al equipo, ya sea como abridor o como relevista, él está listo para lanzar en el papel que lo pongan. Creo que de ahí Sergio Margastelum tendrá nuevamente la difícil labor como buen manager, por algo le salen canas muy jóvenes a los managers, porque tienen problemas de todo tipo, ¿no? Nada más se preocupan por una posición, sino por prácticamente los 30 jugadores del roster e incluso hasta por los que están en las sucursales. Pero sí, creo que Edison Barrios puede ser una inclusión importante. Creo que la llegada de Compton también con el equipo Escarlata va a ser importante. Él también tuvo un buen invierno con los Yaquis de Ciudad Obregón.
tuvo récord de 5-1 en la temporada regular y luego en playoffs ganó 2 sin conocer la derrota, pero creo que ahí lamentablemente lo que viene a romper el esquema con el invierno es que esto pues ya pasó hace 6 meses, ya se alargó mucho ese ciclo del béisbol que normalmente tendríamos pues muy fresco en la memoria, ¿no? De pronto, ahora ese ritmo de juego que traían, vamos a ver si lo pueden mantener después de esta pausa tan prolongada. Digo, tal vez solo como punto de comparación, pues sería la duración de la temporada, ¿no? Al final de cuentas, digo, sí ya están en un periodo de descanso más amplio del que regularmente tienen, pero también es un calendario casi, digo, no, por ahí unos 14 juegos, ¿no? Pero es más o menos el mismo periodo de competencia de la LMP. Sí, claro, sin duda alguna va a ser una temporada corta, muy parecida, incluso un poco más corta que la de la liga invernal de nuestro país, pero creo que este receso le ha caído bien a muchos pitchers que ya venían sobretrabajados de muchos años sin descansar en verano y en invierno. Creo que han salido beneficiados los pitchers, aunque creo que a los bateadores les va a costar trabajo tomar su ritmo a la hora de batear. Así es, entonces haciendo un orden, concordamos todos que Octavio Acosta tendría que ser el primero, seguido de Matt Gay, Brandon Compton, y en el cuarto por ahí ¿quién sería como el indicado? Carlos. Arturo, para mí. Yo creo que Arturo López en esos 4. Arturo López y bueno, seguiría aportando esa experiencia que durante años ha tenido. Se fue el Metralleta y creo que él ha cumplido ese rol como abridor y sobre todo como mexicano. Creo que él es uno de los pitchers que igual se siente muy identificado con la afición, que necesita el equipo, Caro. Sí, sin lugar a duda, es un pitcher con muchísima experiencia, también con ese factor de liderazgo y sobre todo de los más comprometidos. La verdad me ha tocado ver todo el ritual, si se le puede llamar así, la preparación que hace antes de cada encuentro, de cómo se prepara para lanzar y sobre todo la forma en la que estudia cada uno de sus rivales y con un temple también que funciona mucho incluso para momentos que sean muy aprensivos, ¿no? Es un pitcher que es muy difícil que pierda la cabeza, es muy difícil que llegue o que caiga en algún tipo de provocación o que llegue a algún tipo de choque con el umpire, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay pitchers que tienen un temperamento un poquito más elevado, un poquito más fuerte, Octavio Acosta es uno de ellos, ¿no? Pero en el caso de Arturo López, creo que la experiencia que él tiene, todo el recorrido que tienen los diamantes se hace presente y para mí sería sin lugar a duda un hombre que tiene que estar en la rotación. En este caso pues sería interesante ver esta mezcla, ¿no? Que se puede hacer entre mexicanos y extranjeros. Así es, Irving. También tuvo pues un muy buen segundo aire, una muy buena temporada con los Yaquis. Sí. Y sin duda, justamente en lo que analizábamos de si poner a Octavio Acosta o a Matt Gage de primero, poniendo a Acosta de primero tienes un derecho, Matt Gage en segunda, un zurdo, entonces en el segundo lugar de la rotación. Si pones a Compton en tercero tienes otro derecho, y poniendo a Arturo López consumas esa escala de derecho zurdo. Carlos. Sí, yo creo que sería importante exactamente definir eso, cómo preparas tu rotación con los dos brazos, como lo menciona ahí, con derechos o zurdos, o alternando 2 derechos, 2 zurdos, o zurdo derecho. En fin, creo que esa es la parte complicada para Sergio Margastelum, pero yo sin duda alguna creo que Arturo es un hombre que le da confianza al manager, confianza a los jugadores, confianza a la afición, y creo que es uno de los peloteros insignias de los Diablos Rojos del México. Creo que es de los pitchers que le gusta trabajar todavía y entrenar como entrenaban en antaño, de correr, no parar de correr y seguirse preparando. Creo que es uno de los pitchers que también le transmite eso a los jóvenes, el enseñarles cómo prepararse, cómo cuidarse, cómo volverse un pelotero que pueda hacer una carrera de muchos años, ¿no? Que sea un pitcher longevo. Claro. Bueno, pues ya para concluir este programa, que se ha pasado el tiempo pues muy rápido, ya 1 hora 10 minutos, y hablar de los Diablos Rojos del México creo que nos cayó bien a todos, saber un posible line-up, una posible rotación, y pues qué mejor que estar con puro maestro del micrófono, y la verdad pues muy agradecido de esta oportunidad que ustedes me brindan de aceptar
esta invitación. Comentarios finales, Caro García. Pues que seguimos esperando que se pueda realizar esta primera instancia de temporada, ¿no? Como ya sea una temporada corta, menos de 50 juegos, obviamente estamos todos a la expectativa de lo que suceda con la cuestión de salud, es lo más importante, precisamente resguardar la salud de todos. Sí, somos muchas personas los que dependemos de esta industria del béisbol mexicano, pero primero, como dicen, lo primero la salud. Y respecto a todo lo que hemos analizado en esta poquito más de una hora de programa, creo que vemos un equipo muy sólido. Insisto, mi reconocimiento, la verdad, muy personal a la directiva de los Diablos Rojos del México por la forma en la que ha reforzado este equipo con piezas claves, con piezas importantes, y sobre todo porque la competencia deportiva que va a existir al interior del equipo va a ser algo que los aficionados y que todos los que podamos verlo ya en el diamante, por supuesto, vamos a disfrutar, porque estamos hablando de peloteros de primera línea, de primer nivel, a atletas, algunos ya más experiencia, a jóvenes que vienen empujando fuerte, con otros números importantes, ya lo decía Irving, en cuestión del Pacífico, también con experiencia en grandes ligas. En términos generales, es un equipo muy bien armado, y sobre todo que se le está dando este mayor al pelotero nacional, y creo que eso es algo que se debe de reconocer, sobre todo que pesa muchísimo, ¿no? Ver este tipo de desarrollo ya de peloteros que los vimos crecer en otro tipo de ligas de desarrollo, ya peló al tú por tú un puesto ya de titular en el equipo grande. Ahí lo tienen las palabras de Carito, una gran amiga y que pues admiro mucho. Carlos. Gracias. Pues antes que nada agradecerte la invitación, Luis, a Caro y a Irving, permitiendo habernos acompañado esta noche, y pues mencionar que Diablos en esta campaña 2020 tiene un equipo con mucha experiencia. Si bien es cierto, hay mucha gente joven, pero que llevan muchos años de béisbol. Carlos Figueroa, Fabela, Ávila, Gamboa, todos ellos pues ya son peloteros de mucha experiencia a pesar de su corta edad, y que se complementa con gente de renombre, gente importante como lo es Cantú, como lo es Vidal, como lo es Singleton, como el mismo Jafet Amador. Creo que Sergio Margastelum va a revolucionar este equipo, y creo que vamos a ver en este 2020, si Dios nos da la oportunidad de que haya temporada, un equipo revolucionado, un equipo que le van a sacar hasta la última gota de buen béisbol, y que seguramente los que lo van a disfrutar más van a ser los aficionados. Irving. A mí igual, nada más para terminar de redondear el comentario, lo que le veo mucho a este line-up, por lo menos a la parte ofensiva, es que se mantienen muchos de los nombres de las temporadas pasadas, y eso pues obviamente queda demostrado con lo que estaba mencionando Carlos. Jugadores que tal vez no son tan grandes de edad, pero que ya se han ganado este lugar en el equipo, y al final de cuentas creo que eso en una parte le va a ayudar mucho a los Diablos a tener que evitar ciertas decisiones un poco más complicadas, a excepción de ese séptimo en el orden, ¿no? Pero en general ya tienen una base bien hecha con la que pueden trabajar, y eso al final de cuentas pues es justo lo que les decía, ¿no? El tipo de decisiones que te puedes evitar. En cuanto a las contrataciones, me parece que lo más importante y que se hizo de manera acertada fue la contratación de los brazos para el bullpen. Igual, si nos ponemos a revisar un poco el tema de la rotación, son hombres que ya han pasado por el equipo. El caso de Octavio Acosta, Arturo López, Matt Gage, pues bueno, ya apenas tiene una temporada, pero al final de cuentas ya estuvo con el equipo, y al final de cuentas son nombres pues ya más o menos conocidos. Al final lo que termina haciendo la organización, y creo que como lo decía, lo termina haciendo bien, es estos huecos que estaban quedando en el bullpen, que de repente eran el tramo del juego donde todo se ponía medio incierto. Complicado. Y al final son las contrataciones importantes que hace. Nada más, por último, uno de los jugadores que no mencionamos en la rotación, pero que igual por ahí se estaría contemplando, es Enrique Chávez, que Ojeda, así bajita la mano, dice que es candidato para novato del año. Pues ahí lo tiene, creo que tiene una gran responsabilidad el muchacho, ¿no? Tiene una gran responsabilidad el muchacho, y sobre todo esa confianza de Miguel Ojeda al decir que él es el novato del año, o las características para hacerlo. Pues bueno, no cualquier directivo tiene esa confianza de decirlo pues al público, de que un muchacho tiene las cualidades para ser
novato del año. Caro, te interrumpí. No, le estaba refiriendo precisamente el comentario de Irving, que creo que se me hace muy interesante y sobre todo un hombre de la experiencia y del diamante de Miguel Ojeda, ¿no? Creo que también mucho del compromiso y de la confianza que tú le das a tus jugadores y que nosotros como medios, por supuesto, nos hace especial atención, ¿no? A cada una de las apariciones y del desarrollo que pueda tener este pelotero. Carlos. Pues sí, en ese sentido Miguel Ojeda como jugador, siendo catcher, pues obviamente conoce muy bien el tema del picheo, y él ahora como directivo, como presidente adjunto de la Pandilla Roja, pues tiene muy buen ojo en ese sentido para ver a los lanzadores por los cuales trajo para reforzar el equipo, y también lo comentaba en el sentido de que él puede ser uno de los candidatos firmes, casi a mí me decía, te lo firmo que este día Enrique Chávez puede ser novato del año en la temporada 2020. A mí lo único que me saca un poco de onda es esto rollo de la temporada tan corta. Ojalá y nos permita disfrutar al máximo el potencial de todos los jugadores y de todos los equipos, porque en una temporada tan corta creo que se va a jugar de una manera muy diferente a la que hemos estado acostumbrados por lo general en el béisbol de verano. Y creo que va a pasar muy rápido en caso de que se dé, se nos va a ir de volada esos pequeños cortos 24 juegos local para los Diablos en el estadio Alfredo Harpelú solamente. Y con la disposición a espera de que se pueda, bueno, sabemos que no se puede iniciar la liga con público. Por ahí Irving realizó una gran nota donde pues nos daban la triste noticia de que no se podría jugar en la Ciudad de México, Irving. Por lo menos lo que nos comentaba Horacio de la Vega es que los Diablos se estarían preparando para abrir sin gente en el parque en una primera fase. Obviamente pues todo va a depender de lo que vaya dictaminando las autoridades de salud, pero al final de cuentas es lo que se están preparando. Así es, pues damas y caballeros, esta fue la previa de la Liga Mexicana de Béisbol. Nos tocó hablar ahora de los Diablos Rojos del México, no sin antes agradecerles a las personas que compartieron, que estuvieron interactuando con nosotros. Por aquí hay aún mensajes. Lauro Figueroa Garrido, buenas noches a todos, saludos, muy buen programa, que tengan buen inicio de semana. Lauro. Saludos, un fuerte abrazo a Lauro por sus comentarios. Quiero hacer una mención especial porque nos comenta mi maestra de la prepa, la maestra Norma Sara Méndez, a quien le agradezco infinitas por este detallito, este bonito casco con las bases llenas, y acá de los Diablos, que también sirve como lapicero. Por ahí si quieren también tienen para la cheves, pero bueno, uno como fíjate que eso sí me interesa más. Pues haberlo dicho antes. Bueno, no quiero presumir un poquito, pero sí. Es para mi café. Para mi café, aclaro de una vez. Para mi café y de plano para el refresco. Y pues nuevamente Ada dice, me encantó, ya tiene que venir al Cuculcán, que por cierto está muy bonito el estadio allá en la Blanca Mérida. Hermoso. Y la gente súper conocedora de béisbol. Así es. Sí, muy metida. Hablando de aficionados metidos 100%, la gente de allá, la verdad, mis respetos. Así es. Pérez Berito, saluditos, como siempre, excelente programa. Gracias. Es una aficionada que en la previa de Tigres también se conectó con nosotros y que le mando un fuerte abrazo. Y pues, señores, muchas gracias por aceptar nuevamente esta invitación. La verdad que fue un programa muy bueno, con excelentes personas y sobre todo grandes profesionales. ¿Algún último comentario para cerrar la transmisión? Pues darte las gracias de manera muy personal por la invitación, y también siempre un gusto compartir, yo digo micrófono a distancia, insisto, ¿no? Con tres caballeros que mis respetos para los tres, con muchísimo conocimiento, mucho profesionalismo acá de cada mucho, y sobre todo interesante cambiar este tipo de análisis, comentarios y quedarnos con eso, ¿no? Creo que todos llegamos a vamos a soñar con el séptimo en el orden, ya le dejaremos el problema para Sergio Mar Gastelum, pero creo que en términos generales ahí muy bien acoplados, ahora sí que con muy buena coordinación, ya el séptimo en el orden ahí se lo dejamos de tarea al Güero Gastelum. Sí. Es el tipo de problemas que me gusta no tener, ¿no? Sí. Exacto. Pues nada, Luis, agradecerte mucho por abrir estos espacios. Al final de cuentas,
pues siempre hablar de béisbol es lo que por lo menos a uno le nutre el alma, ¿no? Y como te decía, pues agradecerte por abrir estos espacios que aparte ya van más enfocados, ¿no? Ya es más sobre un análisis, pues jugador por jugador, que al final de cuentas, pues eso la afición espero que lo agradezca. Entonces, pues nada, enviarles un fuerte abrazo a todos, esperar que nos estemos viendo el 7 de agosto, pero pues obviamente también, como lo decía Caro, siempre y cuando la salud sea primero. Así es. Carlos, para cerrar con broche de oro. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Caro, Irving, un placer estar con ustedes esta noche, igual contigo, Luis, y esperar que el 7 de agosto, como está programado, podamos regresar entre comillas, a la actividad normal del béisbol, si las condiciones lo permiten. Hay que tomar en cuenta que son muchos factores los que tienen que coincidir para que se pueda dar esa apertura con público en el estadio Alfredo Harpelú y en las plazas de la Liga Mexicana de Béisbol. Ojalá y así sea, porque la verdad es que creo que nos hemos aventado una cuarentena muy cansada, muy pesada, no nada más por no tener béisbol, sino por no tener los demás libertades que por lo general tenemos y que no valoramos hasta ahora que nos llegó a pasar esa situación, lamentablemente, ¿no? Pero espero que pronto nos podamos ver nuevamente en el parque de pelota, saludarnos, aunque ya no sea de mano, pero sí saludarnos y vernos físicamente y estar cerca, entre comillas, en un parque de pelota. Así es, y pues mi comentario final es de que si usted nos está viendo esta transmisión, tiene que asegurarse que sigan en sus redes sociales a Caro, a Carlos y a Irving. Ustedes se van a enterar de lo mejor del béisbol. Irving, tu Twitter y lo que quieras compartir. No, yo nada más soy de Twitter. En Facebook comparto puros memes, ¿no? Ahí no lo agreguen. Sí, no, el otro día me dijeron, oye, en Twitter te ves muy profesional, pero en Facebook no tanto. En Twitter, arroba Irving, como con G al final, Irving RF, ahí me encuentran y pues también difundiendo el contenido de Séptima Entrada. Carlos. Mi cuenta de Twitter básicamente es la que más empleo, es @CaFernandezR. Y Carito. La Caro con _GC ahí en Twitter. Listo, y nuevamente un abrazo a Miris que nos vio, que dice muy buen programa, excelente análisis, un fuerte abrazo y pues gracias por haber compartido a todos los que nos vieron, por confiar en este proyecto que con la ayuda de grandes conocedores de béisbol y de ustedes que nos comparten, seguirá creciendo. Fueron las palabras de Irving, Carlos y Caro. Se despide Luis Gilberto y hasta la próxima.